La razón por la que sigues estancado no es la que crees. Y cuando la escuches probablemente vas a querer negarla. Porque no tiene que ver con tu talento, ni con tus oportunidades, ni con la motivación. Tiene que ver con algo mucho más simple y mucho más incómodo. No estás viviendo una vida complicada. Estás evitando una vida simple. Y esa diferencia te está costando años. Piénsalo. Has pasado meses, incluso años, buscando la forma correcta de hacer las cosas, el método correcto, el hábito correcto, la mentalidad correcta. Como si en algún momento apareciera una respuesta que lo ordenara todo, pero no llega. Y lo más extraño es esto. Mientras más intentas arreglar tu vida, más compleja se vuelve. Más decisiones, más opciones, más ruido en tu cabeza, hasta el punto en que ya no sabes si estás avanzando o simplemente girando en círculos más sofisticados. Pero nadie te dijo esto. La confusión no siempre es falta de respuestas. Muchas veces, es exceso de escape. Porque cuando algo empieza a volverse serio, tú te mueves. Cuando una idea empieza a exigirte constancia, pierdes interés. Cuando un camino empieza a mostrar resultados lentos, lo abandonas, y no lo llamas huida. Lo llamas explorar. Pero en el fondo, sabes que no es lo mismo. Porque explorar te acerca. Pero esto, te mantiene cambiando de lugar sin profundizar en ninguno. Y ahí aparece el patrón que no quieres ver. No es que no puedas avanzar. Es que nunca te quedas lo suficiente como para que algo crezca. Y eso crea una ilusión peligrosa. La sensación de que estás haciendo mucho pero no estás construyendo nada. Y empiezas a pensar que necesitas más disciplina, más fuerza de voluntad, más motivación. Pero no necesitas más esfuerzo, necesitas menos escape. Porque cada vez que te sientes incómodo, eliges una nueva dirección. Y cada nueva dirección te da alivio inmediato. Pero te roba progreso a largo plazo. Y sin darte cuenta, te vuelves experto en empezar pero no en continuar. Y eso tiene un costo psicológico profundo. Porque tu mente empieza a asociar la incomodidad con cambio, no con crecimiento. Entonces, en el momento en que algo deja de ser emocionante lo abandonas. Y buscas otra cosa, otra versión de ti. Otro nuevo comienzo, pero hay algo que nadie te dice sobre los nuevos comienzos. Son adictivos, porque no te exigen nada todavía, solo prometen. Y la promesa siempre se siente mejor que el proceso. Pero la vida no se construye en promesas, se construye en continuidad. Y aquí está la primera verdad incómoda que vas a tener que enfrentar. Tu vida no es complicada, es inestable. Y no por lo que te pasa, sino por lo que no sostienes. Cada vez que abandonas algo a mitad de camino, no estás perdiendo solo progreso, estás entrenando a tu mente para no confiar en la constancia. Y sin constancia, todo se fragmenta, tus hábitos, tus ideas, tu identidad, y terminas sintiendo que eres muchas versiones de ti, pero ninguna completa. Pero lo más importante es esto, no es un defecto permanente, es un patrón aprendido, y lo que se aprende se puede cambiar. Pero no con más información, sino con una decisión incómoda. La de quedarte, cuando todo en ti quiere irse, y ahí es donde realmente empieza el problema. Porque quedarse no es una acción externa, es una batalla interna. No es elegir un proyecto, es resistir la versión de ti que quiere abandonar ese proyecto en cuanto deja de sentirse fácil. Y esa versión siempre aparece. No importa que elijas, siempre llega el mismo punto. Ese momento silencioso donde ya no hay emoción nueva, donde todo empieza a sentirse repetitivo, donde el progreso es tan lento que casi no se nota, y justo ahí, tu mente hace algo peligroso. Empieza a negociar contigo. Esto no es lo correcto, tal vez deberías intentar otra cosa. Hay algo mejor para ti. Y lo peor es que suena lógico, suena inteligente incluso, pero en realidad, es una salida disfrazada. Porque tu mente no está buscando lo mejor, está buscando alivio inmediato, y tú lo confundes con intuición, pero no lo es. Es incomodidad con la fricción. Y aquí es donde empieza el cambio más importante de este video. La mayoría de las personas no fracasan por falta de talento, fracasan en el punto donde deja de ser interesante. Ese punto invisible donde el aprendizaje termina y empieza la construcción. Y nadie te prepara para eso. Porque todo lo que consumiste hasta ahora te entrenó para empezar, no para sostener. Empieza esto, prueba aquello, cambia tu mentalidad, descubre tu potencial. Pero casi nadie te enseña a quedarte cuando ya no hay novedad. Y sin darte cuenta, vives atrapado en la fase de inicio, siempre comenzando algo, nunca profundizando lo suficiente como para que eso te transforme.
y eso genera una ilusión muy peligrosa. Crees que estás en movimiento constante, pero en realidad, estás repitiendo el mismo punto de partida una y otra vez, con distintas formas, distintas ideas, distintos nombres, pero el mismo resultado. Y eso empieza a erosionar algo más profundo que tus hábitos. Erosiona tu identidad, porque empiezas a verte como alguien que no termina lo que empieza, y ese pensamiento se vuelve profecía, no porque sea verdad, sino porque empiezas a actuar como si lo fuera. Y cada vez que abandonas algo, lo refuerzas, sin darte cuenta. Pero hay algo que está pasando al mismo tiempo que no ves. Cada vez que te quedas un poco más de lo que te gustaría, algo dentro de ti cambia. Al principio es incómodo, incluso molesto. Tu mente grita que te vayas, que pruebes otra cosa, que esto no es suficiente. Pero si no te vas, si te quedas, algo nuevo aparece, no afuera, adentro. Una resistencia distinta, más profunda. Ya no es emoción, es capacidad de tolerar el vacío después de la emoción. Capacidad de seguir sin señales constantes de recompensa. Capacidad de avanzar cuando nadie te está motivando. Y ahí es donde empieza a construirse algo que la mayoría nunca desarrolla. Dirección real. No la que cambia cada semana, sino la que sobrevive a la incomodidad. Pero eso tiene un costo, porque quedarte implica renunciar. Renunciar a la fantasía de que otra cosa será más fácil. Renunciar a la idea de que el problema siempre es lo que estás haciendo. Y aceptar algo mucho más difícil. El problema no es el camino, es tu patrón de escape. Y ese patrón no desaparece solo porque lo entiendes. Desaparece cuando lo enfrentas. Cuando te quedas, incluso cuando todo dentro de ti te dice que no lo hagas. Y aquí es donde este video se vuelve serio. Porque ahora ya no estás solo escuchando ideas. Estás viendo un espejo. Y ese espejo te muestra algo incómodo. No necesitas una vida menos complicada. Necesitas una mente que no escape cada vez que la vida se vuelve simple pero constante. Porque lo simple sostenido es lo que construye todo. Y ahora la pregunta ya no es qué hacer. La pregunta es otra. ¿Cuánto tiempo puedes quedarte cuando ya no hay emoción que te sostenga? Esa pregunta no se responde pensando. Se responde quedándote. Porque en el momento en que intentas responderla con lógica, tu mente vuelve a hacer lo mismo de siempre. Analiza, compara, busca otra opción. Y sin darte cuenta ya estás saliendo otra vez. Pero si no sales, si no te mueves, si te quedas en ese punto incómodo un poco más de lo normal, empiezas a notar algo diferente. El ruido baja, no desaparece de golpe, pero pierde fuerza. Y en ese espacio silencioso, aparece algo que casi nunca escuchas en ti. No es motivación, no es inspiración, es claridad, una claridad simple, fría incluso, que no te empuja a cambiar todo, solo te muestra lo obvio. Esto que empezaste, funciona. Esto que estás evitando, es solo incomodidad, y la incomodidad no siempre significa peligro. A veces, significa crecimiento sin emoción, y ese es el punto que casi nadie atraviesa. Porque aquí es donde se rompe el ciclo de empezar, abandonar, reiniciar, justificar, volver a empezar. Cuando te quedas lo suficiente, ese ciclo pierde poder. Ya no necesitas nuevos comienzos, porque el mismo comienzo empieza a profundizar. Y ahí ocurre algo que no esperabas. Tu identidad empieza a estabilizarse. Ya no eres alguien que intenta, eres alguien que continúa. Y esa diferencia cambia cómo piensas, cómo decides, cómo te percibes, no porque te hayas convertido en otra persona, sino porque dejaste de interrumpirte constantemente. Pero llegar aquí no es cómodo, nunca lo es, porque cada vez que avanzas un poco más en la misma dirección, tu mente vuelve a ofrecerte escape, una nueva idea, un nuevo camino, una nueva versión de esto podría ser mejor. Y ahí está la última prueba, no la de empezar, la de resistir cambiar cuando nada realmente está mal. Porque la mayoría de las decisiones que destruyen progreso, no vienen del fracaso, vienen del aburrimiento, del silencio, de la falta de estímulo inmediato. Y si puedes atravesar eso, si puedes quedarte después de que todo se vuelve normal, entonces algo se reorganiza dentro de ti, empiezas a ver la vida de otra forma. No como algo complicado que tienes que descifrar, sino como algo simple que tienes que sostener. Un paso, luego otro, sin necesidad de dramatizarlo, sin necesidad de reiniciarlo todo. Y es ahí cuando entiendes la verdad final de este video. La vida nunca fue complicada. Lo complicado fue tu necesidad de escapar de lo simple demasiado tiempo. Porque lo simple, sostenido, te obliga a enfrentarte contigo mismo, sin distracciones, sin excusas, sin nuevas historias, solo tú.
Y lo que decides continuar. Y ahora ya no hay una gran revelación pendiente. No hay una última pieza secreta. Solo queda una cosa, la única que siempre estuvo delante de ti, seguir. Cuando ya no quieres, cuando ya no es emocionante, cuando nadie te está mirando. Porque ahí, justo ahí, empieza la vida que no necesitas reiniciar nunca más.